El trastorno obsesivo-compulsivo es un síndrome neurocomportamental que puede tener su inicio en la infancia o en la adolescencia. Este trastorno se caracteriza por la presencia de los siguientes síntomas. En primer lugar, hablamos de las obsesiones, que se entienden como aquellos pensamientos, ideas o imágenes o representaciones mentales que por lo general son indeseados, intrusivos y son experimentados por el paciente que los sufre como displacenteros y grandes generadores de ansiedad y estados emocionales negativos. Por otra parte, el trastorno se define también por la presencia de compulsiones. Las compulsiones son comportamientos o actos mentales que el paciente se siente obligado a realizar con el ánimo de ignorar las obsesiones, reducir o eliminar la ansiedad y el malestar que estas mismas causan. También se entiende por compulsiones aquellas reglas mentales que el paciente se siente obligado a seguir o ciertas secuencias para realizar ciertas actividades de la vida cotidiana. Las compulsiones y las obsesiones pueden variar en un mismo paciente y para ser catalogadas como enfermedad mental o tener una significancia clínica deben interferir en el desarrollo de las actividades normales del niño acorde a su edad, asociarse a un malestar clínicamente significativo o que estas compulsiones o rituales o comportamientos repetitivos se tomen más de 1 hora al día para realizar su ejecución. Adicionalmente, en algún momento del periodo de la experimentación de estos síntomas, el paciente debe referirlos como ajenos a sí mismo o grandes generadores de malestar o irracionales. Desde la perspectiva biológica, se entiende que la enfermedad tiene un origen en un funcionamiento anormal de ciertas regiones cerebrales, en regiones como la corteza prefrontal, que es la encargada de la ejecución, la corrección y la regulación de distintos comportamientos. Adicionalmente, otras estructuras implicadas son los ganglios basales, que actúan como moduladores del comportamiento emitido con el ánimo de corregir y poderlo llevar a cabo. Se hipotetiza que hay una disminución en ciertas sustancias cerebrales que modulan estas funciones mentales, y al haber una disminución de estas sustancias es más frecuente que se presenten los síntomas mencionados y altos niveles de ansiedad y malestar en los niños o los pacientes que lo padecen. Usualmente, cuando aparece una idea obsesiva, esta idea se asocia a altos niveles de ansiedad y resistencia a presentarla. La ansiedad, por lo general, se asocia al comportamiento compulsivo, cuyo ánimo es aliviar o aliviar el malestar, ¿sí? Y al paciente sentir este alivio, es frecuente que se repita como un círculo vicioso la misma actividad, puesto que ya fue condicionada con una percepción de alivio del malestar y reducción de la ansiedad, lo que hace que el trastorno se perpetúe en estos comportamientos o rituales compulsivos. Específicamente en la población de niños y adolescentes es más frecuente encontrar la presencia de compulsiones o comportamientos repetitivos sin las obsesiones que las acompañan, posiblemente porque el nivel de desarrollo en el que se encuentra el niño le dificulta expresar la calidad de las ideas como obsesivas. Por otra parte, muchas compulsiones pueden confundirse con tics. La variante de inicio temprano, cuando hablamos de variante de inicio temprano nos referimos a cuando el trastorno obsesivo compulsivo se presenta antes de los 10 años de edad. Es más frecuente que cuando hay esta presentación el paciente sea de sexo masculino, tenga un mayor componente genético, es decir, una mayor agregación familiar de la enfermedad con más heredabilidad, se asocia a una mayor severidad y por ende más dificultades para la instauración de un tratamiento y que éste sea efectivo, y también a la presencia de tics. El TOC es una condición usualmente crónica que puede tener épocas de mejoría y remisión de los síntomas, pero recurrir en el transcurso del tiempo si no se instaura un tratamiento adecuado.
Estudios epidemiológicos han encontrado que afecta alrededor del 1% de la población de todos los niños y adolescentes, y en casi la mitad de los casos tiene un inicio antes de los 18 años de edad. La edad media de aparición en la población infantil y juvenil es de los 10 años, con dos picos de incidencia: uno entre los 7 y los 12 años de edad principalmente en los hombres, y otro en edades más tardías como los 21 años de predominio en las mujeres. Los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo se han clasificado en 5 dimensiones clásicas. Una de ellas es la contaminación o temor a enfermar o a herirse. Usualmente estos niños experimentan preocupaciones recurrentes sobre contagiarse o contagiar a otros de suciedad y gérmenes, y por ende incurren en conductas repetitivas de aseo y lavado para evitar que se cumpla esta idea tenida. Otra de ellas es los miedos, preocupaciones o necesidad de simetría, ordenamiento y arreglo. Esta dimensión sintomática se caracteriza porque el niño experimenta unas reglas muy estrictas de realizar las actividades, muchas veces las actividades escolares, y el no poder llevarlas a cabo conforme a las reglas instauradas que tiene le generan bastante malestar, lo que lleva a repetir continuamente la misma actividad hasta hacerlo de la manera que considera correspondiente o en la secuencia que considera necesaria. Otra de las dimensiones es la de lesión, violencia, agresión o desastre natural. Este se caracteriza porque los pensamientos usualmente están relacionados a temor a sufrir un daño o una lesión física en el mismo paciente o en otros, o infligir daño a terceros sin quererlo, como consecuencia de una pérdida de control, o ser responsables o tener un temor irracional a ser responsable de una catástrofe natural o un daño y que sea responsabilidad del paciente. Estos síntomas para aliviar la ansiedad se asocian usualmente a compulsiones o comportamientos de chequeo, reaseguramiento y evitación para evitar el desenlace negativo que ellos tengan. Otra dimensión es la de temas sexuales, morales y religiosos. Usualmente los pacientes experimentan pensamientos que son intrusivos, generan malestar sobre contenidos sexuales inaceptables para el individuo, o pensamientos de tipo religioso pero blasfemos que consideran ajenos a su sistema de creencias y le generan bastante malestar. Estos se acompañan a compulsiones mentales de rezar, chequeo, reaseguramiento y evitar situaciones que puedan desencadenar estos pensamientos, como situaciones de interacción social normativas para la edad del niño. Y otra de las dimensiones es la de colección y acaparamiento. Esta dimensión se caracteriza porque el paciente acumula objetos, muchas veces inservibles, y se le dificulta deshacerse de ellos, llevando a que esto dificulte como un adecuado desarrollo en las distintas etapas de su formación. Una dimensión no mencionada por muchos autores, pero que se ve con frecuencia en niños, es la de sensaciones corporales anómalas, es decir, sensaciones displacenteras en el cuerpo que el niño experimenta y que siente la necesidad de realizar comportamientos para mejorarlas. Por ejemplo, amarrarse continuamente los cordones hasta sentir que a nivel sensorial que se hizo de una manera correcta y adecuada, y confundirse frecuentemente con los tics. Para hacer el diagnóstico de un trastorno obsesivo compulsivo debe hacerse una valoración clínica comprensiva y juiciosa por un profesional de la salud mental, ya que hay muchos comportamientos o rituales que son normales en los niños, especialmente en la etapa preescolar, y hacen parte del desarrollo normal. No se asocian con malestar significativo ni ocupan el tiempo, por eso es importante que se haga una evaluación muy minuciosa y detallada. La información debe obtenerse no solo del paciente, sino también de quienes más lo conocen y sus personas más cercanas, como los padres, los maestros y educadores. Algunas de las preguntas que se pueden realizar o que pueden ser de ayuda para identificar si un niño tiene un trastorno obsesivo son las siguientes. Preocupaciones sobre si su hijo ha tenido preocupaciones sobre contraer una enfermedad luego de tocar algo, o se ha preocupado de manera excesiva e innecesaria sobre estar sucio.
y que si está realizando lavado excesivo de manos o de otras partes del cuerpo. Otra pregunta podría ser preocupaciones por ordenar y arreglar algo demasiado y que estas preocupaciones interfieran con la vida escolar. Otra pregunta es si el niño le da una segunda mirada a las cosas para ver si están bien, es decir, incurre en conductas de chequeo secundarias a duda repetida y excesiva. Temor excesivo, preocupaciones sobre pensamientos religiosos, pensamientos sexuales, pensamientos morales o pensamientos sobre agredir a otros. O una necesidad excesiva de recoger o acaparar objetos y dificultades para deshacerse de ellos. El tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo es multimodal. Requiere de la intervención tanto de la familia, de los familiares cercanos, tratamiento psicoterapéutico y tratamiento farmacológico en los casos más severos. Las recomendaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría para Niños y Adolescentes del año 2012 propone como primera línea de tratamiento para los niños que padecen de trastorno obsesivo compulsivo en los casos leves a moderados las intervenciones psicosociales como la psicoterapia cognitivo-conductual. Se puede adicionar medicamentos, es decir, tratamiento multimodal en los casos severos, o moderados a severos, o si persisten los síntomas luego de haber hecho un curso adecuado de psicoterapia de tipo cognitivo-comportamental. La primera línea de tratamiento farmacológico en los casos en que es requerido los medicamentos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos medicamentos actúan a nivel de las neuronas, que son las células que componen el cerebro, y de la sinapsis, es decir, los puntos de contacto y de comunicación entre las distintas neuronas. Lo que hacen es potenciar la presencia de una sustancia llamada neurotransmisor serotonina que existe en el cerebro de los niños y de los pacientes que no padecen del trastorno. Esto con el ánimo de disminuir las señales asociadas a ansiedad, depresión y sentimientos negativos asociados con los pensamientos obsesivos. Los medicamentos más frecuentemente evidenciados como eficaces para el tratamiento de la enfermedad se enumeran en la siguiente tabla. Entre ellos se encuentran la clomipramina y la fluoxetina, y su aprobación, todos estos medicamentos han sido aprobados para uso en niños a partir de los 5 años de edad a los 6 años de edad aproximadamente. Dentro de las intervenciones psicosociales, la mayoría están basadas en la psicoeducación sobre el trastorno como una enfermedad neurocomportamental y la exposición con prevención de respuesta, siendo esta la piedra angular del tratamiento psicosocial. Casi todas las intervenciones, dependiendo del nivel de desarrollo y el nivel del niño, tienen intervenciones cognitivas para evaluar los errores en la apreciación de riesgo que estos niños tienen, evaluar factores cognitivos como la interpretación negativa que ellos hacen de los eventos, y para garantizar la adherencia a la terapia. Algunas se presentan en formato individual y otras en grupal, siendo el formato individual el más altamente efectivo, y algunas tienen presencia de intervención familiar adjunta y otras no. Una de las intervenciones cognitivo-conductuales más frecuentes, más conocidas y con mayores índices de efectividad es la propuesta por el psiquiatra norteamericano John Marsh, donde a través de un plan y unas estrategias de trabajo, lo que se intenta lograr es que el niño genere cierto control de la enfermedad, es decir, que los síntomas obsesivos no controlen, digamos, la funcionalidad y el bienestar del niño y su familia, sino lograr empoderar al niño y a sus familiares de estrategias para manejar la enfermedad. Dentro de las estrategias psicosociales, lo principal es educar sobre el trastorno y su tratamiento a los padres y los familiares. En primer lugar, asegurarse de que todos entienden qué es el trastorno obsesivo compulsivo, el que es el problema y no el niño. Definir esta enfermedad como una enfermedad neurocomportamental, comportamental, y no como una manera de ser del niño necesariamente. Otra cosa es que los padres y la familia entiendan que el niño tiene
y llevar a todos al lado del paciente, es decir, evitar las emociones expresadas de tipo negativo hacia el paciente, sino entender más bien que se trata de una enfermedad y no de una manera de ser inflexible o muchas veces negativa del niño, como tienden a interpretarse en muchas de las afecciones mentales sufridas por los niños. Y finalmente llevar al entendimiento del tratamiento. Lo primero es hacer un mapa de los síntomas presentes en el niño. Si hay síntomas de predominio de ideas obsesivas de tipo religioso, si hay predominio de ideas obsesivas de tipo de lesión, daño, contaminación, y enseñar a manejar a través de técnicas de relajación, manejar el malestar mientras se introduce la paz constructiva propia que existe en cada paciente y familiar. El paciente, luego de hacer un mapeo de los síntomas y hacer una lista general, debe continuar en las sesiones para mantener sus pensamientos claros sobre el trastorno obsesivo compulsivo y empezar a practicar la técnica de exposición con prevención de respuestas con el kit de herramientas como un ensayo general antes de enfrentar el TOC en la vida real. Un ejemplo de esto: acá se puede hacer un registro de pensamiento, emoción, conducta, es decir, se puntúa la acción que usualmente desencadena los síntomas obsesivos en el niño, en este caso, tocar el sanitario o tocar el baño. La idea obsesiva que este paciente evidenció fue la de contraer una enfermedad, contraer gérmenes que pudieran hacerlo enfermar y a su familia, y la compulsión encaminada a reducir la ansiedad fue tocar el sanitario con papel higiénico o lavarse las manos 5 veces continuas. Se le enseña al niño a puntuar el nivel de malestar asociado al síntoma en una escala de 1 a 10, siendo 1 sin problema y 10 es la escala de mayor malestar en caso de que no pueda repetir la actitud o el comportamiento compensatorio o la compulsión. Posterior, ya una vez se identificaron las ideas obsesivas y se puntuó el nivel de malestar, empieza a hacerse los ensayos conductuales de resistir el TOC, es decir, con la ayuda de los familiares se empieza a exponer al niño a las situaciones temidas y hacer que éste evite los comportamientos compulsivos que usualmente realiza. Para manejar el malestar pueden utilizarse y acompañar al niño durante este tiempo y utilizar técnicas de relajación encaminadas a disminuir el malestar. Continuamente se va aumentando en orden de las ideas obsesivas de menor malestar a las que producen mayor malestar y continuamente continuar el proceso de exposición con ayuda de los familiares. Cada vez que haya logros en el tiempo de evitar la exposición a las ideas obsesivas o a las situaciones que generan malestar, se debe realizar recompensas o celebrar las victorias obtenidas durante el tratamiento con ayuda de los familiares, idealmente utilizando reforzadores que sean percibidos por el niño como los más satisfactorios y que generen mayor motivación, esto con el ánimo de continuar el proceso. Finalmente, en las sesiones finales, una vez ya se ha obtenido cierta mejoría clínica, se desarrolla una prevención de recaídas. Si recordamos que el trastorno tiene un curso crónico y repetitivo, usualmente el paciente y los familiares deben desarrollar una lista de síntomas que reconocen como posibles indicadores de que la enfermedad va a volver, con el ánimo de consultar a tiempo o instaurar un plan de tratamiento similar en caso de que esto se vuelva a presentar. A manera de conclusión, podemos decir que el trastorno obsesivo compulsivo es una condición psiquiátrica que puede presentarse también en la población infantil y juvenil. Es una condición que se asocia a gran sufrimiento para quien la padece y también para sus familiares, limita el adecuado funcionamiento académico, social y familiar del paciente, y si no se instaura un tratamiento oportuno puede tener un curso crónico recurrente asociado a gran malestar, y la familia en este caso sería el pilar fundamental para un adecuado reconocimiento de los síntomas y una parte muy activa y necesaria en el proceso de tratamiento y recuperación.